Bailar en el infierno. El doctor Mengele fue un asesino impiadoso, a la vez que un hombre que apreciaba las bellas artes. Mientras estaba como médico, torturador y cruel experimentador con personas vivas, por las noches, buscaba en los barracones a presas con talento para que lo entretengan. Un día, se fijó en una pequeña bailarina judía. Les indicó a los músicos que empiecen a tocar. El asesino Mengele miró fijamente a la bailarina y le ordenó: baila. El corazón de la niña se aceleró. Y en la oscuridad privada de su interior oyó las palabras de su madre, como si estuviera allá, a su lado, susurrándole por debajo de la música: recuerda que nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Entonces, aquella adolescente de apenas 16 años imaginó que el suelo de ese lugar inmundo era el escenario de la ópera de Budapest y bailó sin parar. Bailó por su vida. Y fue la mejor decisión que tomó. Mengele le dio la orden. Y ella no dudó. Fue un segundo nomás, entre la vida y la muerte. El segundo que cambió su existencia y la de miles de personas que, años después de la tragedia, sanaron gracias a la asistencia psicológica que Edith, tal como era el nombre de la bailarina adolescente, les brindó. Muchos años después, Edith Ager diría en un libro que escribió para relatar su calvario: pueden arrancarte de cuajo todo menos lo que pones adentro de tu cabeza. Tu mundo interior es tuyo y de nadie más. No podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero sí podemos decidir prender la luz. En Auschwitz, en Mauthausen, en la marcha de la muerte, sobreviví recurriendo a mi interior. Encontré esperanza y paz dentro de mí, incluso cuando estaba rodeada de hambre, tortura y muerte. Eso y bailar para Satanás, en el mismísimo infierno, me salvó la vida. Y a pesar de haber sufrido lo inenarrable, salió y no para cualquier lado. Se dedicó a contar su experiencia para salvar a otros de sus propios martirios. ¿Y si escribir mi historia me liberara en lugar de atraparme más? ¿Y si hablar del pasado pudiera curarlo en lugar de calcificarlo? ¿Y si el silencio y la negación no son las únicas opciones tras una pérdida catastrófica? Se cuestiona la escritora que, después de sobrevivir un campo de exterminio nazi, quedar huérfana a los 17 años, regresar a su tierra tomada por los comunistas y finalmente radicarse en Estados Unidos, descubre que todo aquello no era nada más que la antesala de su verdadero destino: transformarse en una terapeuta de prestigio, especializada en cicatrices indelebles. Cada momento es una elección. Por muy frustrante, aburrida, limitadora, dolorosa u opresora que sea nuestra experiencia, siempre podemos decidir cómo reaccionar. Y así por fin empiezo a entender que yo también puedo decidir. Darse cuenta de eso le cambiaría la vida. La bailarina de Auschwitz narra, en primera persona y sin filtros, su experiencia en los campos de la muerte. Es audaz, valiente. No guarda rencores. Y perdona. Dice que nadie se cura en línea recta, porque el camino de sanación es sinuoso y lleno de obstáculos. Sobreviví para poder realizar mi trabajo. Me refiero al trabajo interno de aprender a sobrevivir y prosperar, de aprender a perdonarme a mí misma y de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Y cuando realizo ese trabajo soy libre. Asegura que no es el tiempo lo que te cura, sino lo que decidís hacer con ese tiempo. Porque curarse solo es posible, dice, cuando decidimos asumir la responsabilidad, cuando decidimos correr riesgos, y por último, cuando decidimos liberarnos de la herida, dejar atrás el pasado y la pena. Lo que hay que saber. Edith Ager nació en 1928 en Hungría, donde vivió hasta los 16 años con sus padres y hermanas. Antes del espanto, la escritora fue una bailarina adolescente, seleccionada para participar en los Juegos Olímpicos de Berlín. Quedar afuera por ser judía fue la primera señal de lo que se venía. En marzo de 1944, la familia es capturada por los nazis y trasladada como ganado a los centros de confinamiento nazi, hasta terminar en Auschwitz.
Se salvó de morir en las cámaras de gas cuando ya casi era piel y hueso. Fue rescatada por soldados americanos. Con su hermana Magda, con quien compartió el infierno, vuelven a la ciudad natal para empezar de nuevo. Decide especializarse en su profesión y dedicarse a la atención de pacientes graves que hayan pasado por situaciones traumáticas. Años más tarde, en un viaje de trabajo, decide volver a Auschwitz para enfrentar los fantasmas del pasado y es ahí donde se da cuenta de que el mayor campo de concentración es la propia mente. Aún vive, rodeada del afecto y la atención de sus hijos, nietos y bisnietos. Lo demás es historia.